23. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Gálatas 5, 22 y 23 dice la palabra de Dios así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo leo de nuevo. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si les predico de este pasaje, considerando cada uno de los 9 elementos, y me llevo 5 minutos en cada uno de ellos, nos vamos casi a los 50 minutos, ¿verdad? Si les predico 4 o 3, pues ya serían como 30 y tantos, 40, menos de 40 minutos. Voy a intentar. ¿Escucharon la palabra? ¿La entienden? Voy a intentar no darles más de 3 o 4 minutos en cada punto. Porque lo que me propongo en este pasaje es darles un repaso de lo que considero es la descripción de la vida de Cristo. Digo esto porque quiero añadir a mi introducción, todavía no es el mensaje, no empiezan a contar. Quiero decir esto. Bueno, lo tenéis allí, ¿verdad? Vamos a hablar del fruto del Espíritu, una descripción de la vida de Cristo, pero debería ser una descripción de nuestra vida. ¿Por qué? No abran sus Biblias, solo escuchen. Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 17 dicen, solo escúchenlo. Pero cuando agradó a Dios, está escribiendo Pablo, que escribió la epístola, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo mismo en esta carta dice que agradó a Dios revelar a su Hijo en él, con un propósito, que le predicase entre los gentiles. ¿Se entiende, verdad? Otro pasaje que Pablo escribió también en Efesios capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa palabra andar en Efesios significa que viváis diariamente de acuerdo a la vocación con que fuisteis llamados. Esa vocación con la que fuimos llamados es vivir la vida de Cristo. Alguien me preguntó en algún momento cómo se vive la vida de Cristo, y yo le dije es imposible, y me dijo entonces ¿cómo vamos a vivir la vida de Cristo? Le digo, la vida de Cristo no la vives, te mueres tú para que Cristo viva su vida en ti, entonces la vida de Cristo aparece. Quiero que entendamos una cosa en esta mañana, hermanos. Gálatas 5:22 no nos habla de que tú te esfuerzas en hacer algo por alcanzar algo, por ser algo. No. Tú te mueres, tú desapareces para que Cristo aparezca. Ese es el asunto. Y de eso vamos a estar hablando en esta hora. Más adelante, el apóstol Pablo en este mismo capítulo 4 del libro de Efesios dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, que es el que descendió y subió, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A veces tendemos a compararnos con los hermanos que son mejores o más santos en nuestro alrededor. Y está bien, necesitamos ejemplos. El niño
El niño pequeño ve a su madre, a su padre, a sus hermanos, intenta imitarlos, y está bien, debería hacerlo, sobre todo en las cosas buenas, ¿verdad? A veces nada más imitan lo malo. Pero nosotros tenemos que apuntar mucho más alto. Tenemos que apuntar a ser como Cristo. ¿Cómo dice el canto? Ser como Cristo es mi petición. Fuerte como Él en toda tentación, como el amar. Aquí no se trata de ser un cristiano, simple y sencillamente se trata de ser como Cristo. Tú no puedes ser cristiano sin ser como Cristo. Y quiero meterte ahora en ese pensamiento. Aquí hay una descripción en estos dos versículos de la vida de Cristo. Lo que vamos a hacer es hasta cierto punto sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a analizar estos 9 elementos. Es fruto en singular, no frutos. Es fruto, es el fruto del Espíritu. No es el fruto de tu estudio, no es el fruto del esfuerzo. Es el fruto del Espíritu Santo en tu vida cuando tú le das plenitud de acción. Si no le das plenitud de acción, no se produce el fruto. No es nuestro esfuerzo. Si lees los versículos anteriores, en este capítulo 5, a esos versículos 22 y 23, vas a encontrar que dice que las obras de la carne son, y eso sí tú y yo lo podemos hacer y lo hacemos muy bien. Pero el fruto del Espíritu es otra cosa. El fruto del Espíritu no es que tú vas a un seminario bíblico a estudiar la Biblia. No es que vienes aquí, cantas y participas y dices algún versículo. No. Es cuando tú te mueres, tú y yo nos morimos y Cristo empieza a vivir su vida en nosotros. Allí empieza el fruto del Espíritu. 9 elementos. Ahora sí que empieza el mensaje. Todo lo demás era extra, ¿verdad? Ahora empezamos a contar el tiempo. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Bueno, tienen allí en su Biblia y quédate en estos versículos. A lo mejor yo voy a citar otra cosa de algún otro lugar, pero lo único que voy a hacer es voy a intentar darte una descripción breve de cada uno de los elementos conforme lo vemos en la palabra de Dios. Y luego, poquito, al final de cada uno, vamos a intentar decir, aquí estoy bien o aquí estoy mal. ¿Les parece? ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Amén. ¿Sí? Amen. En inglés. Bueno, vamos a ver. Entonces, el primero de ellos, ¿cuál es? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el primero? Dígamelo. Amor. La palabra en la Biblia para amor es ágape o agape. Es esa clase de amor que Dios en su palabra nos manda a tener constantemente y que debe y puede ser aprendido. Nos lo enseña el Espíritu Santo en la práctica. Él lo produce en nosotros. El amor puede y debe ser aprendido. Uno de los grandes problemas a veces en los matrimonios es que se separan porque dice, ya no nos amamos. Y yo he tenido que aconsejar a algunos matrimonios y les pregunto, la primera cosa es, ¿se aman? Dice, no, es que ya no nos amamos. Le digo, bueno, tratamos especialmente de cristianos. Yo le digo, si amaron una vez o se amaron una vez, deben de seguir amándose. Porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. El verdadero amor nunca deja de ser. Lo otro es pasión, pasión de la carne, deseo momentáneo de algo. Pero verdadero amor nunca deja de ser. El amor verdadero nunca deja de ser. La Biblia
nos dice que y nos manda que nosotros amemos. Sí, 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 es posible amar así, aún porque la Biblia nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Y ahí enterramos en otro terreno más difícil. ¿Ya? Amar a los enemigos. Es fácil amar a los amigos, pero amar a los enemigos, la expresión más grande del amor de Dios aparece en Juan 3:16. Ustedes lo saben, lo han oído, es el versículo universal, todos los idiomas, la gente lo cita, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor en este versículo incluye dos cosas. Número uno es dar. Juan no encontró un calificativo para el amor de Dios, no lo encontró. Dijo nada más, de tal manera. Ese no es un calificativo, es una expresión, es una frase que no nos dice de qué tamaño es. Los niños a veces, o las personas dicen, sobre todo los niños dicen a sus padres, dicen, te quiero de aquí al cielo. Pues Dios nos quiso del cielo a la tierra y nos sigue queriendo. Y nos dio a su Hijo. Y la otra cosa es sacrificio. Porque ¿a qué vino Cristo? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Sino morir en la cruz. Cuando tú dices que amas a alguien, y sobre todo matrimonios, aquí veo varios matrimonios, cuando ves el matrimonio, y cuando tú ves a tu esposa, y si tu esposa te oye o tú le dices a tu esposo y te dice, te amo, piensa en las palabras del Señor Jesucristo, especialmente de las cosas que Pablo escribió acerca de los matrimonios. Y él dijo acerca de los matrimonios, especialmente hablando a los varones, dice, el hombre que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. La pregunta es cómo Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amó? Se murió por ella. Se sacrificó por ella. Le dio su vida a ella. A veces los jóvenes dicen, bueno, nos casamos y yo doy el 50%, tú das el 50% y así estamos ya 100%. No, porque te reservaste 50% y ella se reservó 50%. No, la cosa no es así. Tú das 100% y ella da 100%. Entonces ya estamos hablando de las cosas conforme a la palabra de Dios. Los jóvenes generalmente cuando consideran el amor, y aquí veo varios jóvenes y jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, chicos y chicas. Los jóvenes al considerar el amor casi siempre lo miran en el aspecto sexual. Pero esta clase de amor de que leemos aquí en Gálatas 5:22 es el amor del sacrificio y el amor de dar. Acuérdate de Juan 3:16. El amor cristiano se ha de demostrar para con los hermanos. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que mostraste amor por alguien aquí? Por tu iglesia, por tus hermanos de la fe. Y deberíamos mostrarlo hacia la humanidad perdida para darles el evangelio. Escuché en esta mañana varios decir alguna cosa que tendríamos que dar el mensaje a los perdidos, es cierto. Pero el amor no es el impulso de los sentimientos, ni tampoco va de acuerdo siempre a las tendencias naturales de nuestra carne, ni tampoco se gasta siempre solo con las personas en las que hemos descubierto cierta afinidad. ¿Se fijan una cosa? En las iglesias nosotros habíamos instaurado, y siempre que empezamos una, intentamos poner ese pensamiento en la gente. Cuando vienes a la iglesia, no estés solamente con tu pandilla, con los que te gusta. A mí me encanta bien Samuel, entonces cada vez que llego, saludo a los otros y me tardo 3, 4 segundos con cada uno y me paso media hora con Samuel porque me cae muy bien. Ese es el problema. ¿Conoces las nuevas personas? Saludas a los que han venido por primera vez, estás con ellos. ¿Sabes qué? Que se siente un poco violento cuando uno llega a un lugar por la primera vez y no conoce casi a nadie, que la gente nomás pase y te salude y no se queden contigo. Yo podría contarles muchas experiencias, solamente les diré de una y sin dar muchos datos.
Juan José Anguela Pérez, un hombre que ganamos para Cristo, allá en el área de Madrid. Cuando él finalmente hizo presión de fe y se bautizó, le dije: Juan José, ¿qué te hizo regresar y qué te hizo entregarte a Cristo? Dijo una cosa: visité muchas iglesias donde su novia, que era la que la había llevado, dice, pues sí, dice, pero se siente un poco violento porque está uno y no conoce a nadie y está uno ahí y pues nada más Angélica que estaba conmigo. Y dice, y aquí cuando viene con ustedes, dice, tú estuviste conmigo cada vez, todo el tiempo. Interés en las personas, verdadero interés en las personas. El amor cristiano siempre busca el bienestar de todos y cada uno. Dice la palabra de Dios en Romanos 15:2. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo lo cual es bueno para edificación. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Dice Romanos 13:8-10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué interesante. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quisiera predicar desde allí, pero no puedo porque si no, entonces no tengo tiempo para hablar de las demás cosas. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Marcos y otros muchos pasajes que nos dan, pero en este Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31, es donde le preguntan al Señor Jesucristo, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Y ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad? La mayoría. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Marcos agregó, con todas tus fuerzas. Se nos había dicho, a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué el Señor dio dos en lugar de uno? Bueno, los escribas venían con el propósito de hacerle caer en que dijera algo que estaba mal. Por supuesto, quieren prender al sabio de los sabios con la sabiduría humana. No podían. Pero en fin, el Señor le respondió con dos mandamientos. ¿Por qué? Porque no puedes amar a Dios. Si tú llegas aquí y dices, oh, cómo amo yo a Dios, pero me eché un pleitazo con mi marido porque no quería que viniera a la reunión y a ver cómo sea ahora que regrese. ¿Perdona? O sea, dices que amas a Dios, pero estás en pleito con tu cónyuge. Eso no va de acuerdo a lo que enseña la palabra del Señor. La manifestación más grande del amor a Dios es el amor al prójimo. Si no amas al prójimo que le ves y puedes hacer algo por él, ¿cómo puedes amar a Dios que no le ves y no necesita nada de ti? Hay muchísimo que decir. Mire, en un paráfrasis, no me gustan los paráfrasis, no me gusta mucho ir de versión en versión, pero esto viene bien. Primero los Corintios capítulo 13, versículos 1 al 8, que habla del amor, dice, el amor es paciente, es benigno, el amor no es jactancioso, ni envidioso, el amor no es presumido, ni orgulloso, no es arrogante, ni egoísta, ni grosero, no trata de salirse siempre con la suya, no es irritante, ni quisquilloso, no guarda rencor, no le gustan las injusticias, se regocija cuando triunfa la verdad. El amor también nos lleva a nosotros a cumplir con la gran comisión. Y falta muchísima historia para hablar del amor. Pregunta. ¿Tú conoces este amor? Deberías, si eres salvo, si tienes el Espíritu Santo, deberías de, en principio, conocerlo. ¿Sabes por qué no se desarrolla del todo en la vida de nosotros los creyentes? Porque no hemos muerto a nosotros mismos. Segundo, el gozo. El gozo es una palabra muy fácil de entender. Es felicidad con una base espiritual. En realidad es desde allí, desde lo espiritual, desde la enseñanza de la palabra de Dios, es una alegría que es indestructible.
No es la clase de alegría que fluctúa a base de las cambiantes circunstancias de la vida diaria. Me imagino que no sé quién descubrió aquí los del robo, el primero que abrió el ¡oh! No se puso muy alegre. ¡Qué alegre estoy! ¡Nos robaron! Fíjate nada más. No. Pero en medio de eso puedes tener gozo. Y eso solo lo conocen los que de verdad se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pablo escribió desde la cárcel la carta a la iglesia en Filipos y les dijo que se regocijaran. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 10, es una lista larga de cosas entre las que le dice regocíjense, regocíjense, regocíjense. La base del gozo en es nuestra relación con Cristo, no con las cosas, ni las cosas, ni siempre lo bueno. Tiene que ser firme, como es debido. Podemos tener gozo aún en los tiempos difíciles de nuestra vida. ¿Cómo podía escribir Pablo a los hermanos que estaban ya libres, fuera gozando de la vida desde la cárcel? Regocíjense. ¿Sabes que cuando él estuvo en Filipos mismo, en la cárcel, no estaba llorando? No estaba, pobrecito, mi compañero Silas y yo estamos aquí sufriendo. No, dice que cantaban himnos a Dios y oraban y los presos los oían. Y tal fue la fuerza de su gozo que cuando vino el terremoto, ningún preso se fue. Podían haber salido corriendo todos, el carcelero pensando que todos habían huido, se iba a quitar la vida. Pablo dijo, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Se habían contagiado. ¿Cómo puede este hombre, en medio de una situación tan desagradable, mira, le azotaron y justamente le pusieron en esta cárcel? ¿Cómo puede este hombre tener esa clase de gozo? Y sin duda, deben haberle preguntado también, aunque la Biblia no nos dice mucho más que del carcelero. Mire lo que dice la palabra de Dios. Salmo 4:7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¡Wow! En aquellos días en que se escribió esto, especialmente que esto era la riqueza. Puede existir el gozo aún en medio del dolor y la tribulación. Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Estás pasando por tiempos difíciles? ¿Has pasado por tiempos difíciles? Como Pablo, que estaba en la cárcel cuando escribió algunas de las cartas, especialmente la de los Filipenses. Considera esta frase. A ver si te la puedes llevar aquí. El gozo es una actitud indestructible en los tiempos más desfavorables y magnificada en tiempos favorables. Se nos manda en la palabra de Dios estar siempre gozosos. ¿Conoces el texto? 1 Tesalonicenses 5:16. Solamente tiene 3 palabras. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. No dice, bueno, está gozoso cuando todo te va bien. No, estad siempre gozosos. Nos gozaremos y alegraremos en él, dice el Salmo 118:24. Es el gozo del Señor nuestra fortaleza, proclama Nehemías desde el capítulo 8, versículo 10. Y luego les dijo, id y comed grosuras, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Cuando entendemos la palabra de Dios, eso es lo que estamos tratando de decir y entender, que el gozo es una actitud indestructible en tiempos más desfavorables y magnificada en tiempos favorables,
comprenderemos mejor lo que sintió Pablo desde la cárcel o el mismo Señor Jesucristo al morir en la cruz y poder perdonar desde allí a sus agresores. La paz, el tercero de los elementos. No puedes conocer la paz hasta que conoces la paz. Hay dos clases, hay dos vertientes con este asunto de la paz. Uno es la paz de Dios, otro es la paz con Dios. No puedes tener la paz de Dios en tu corazón hasta que no conoces, hasta que no tienes paz con Dios. Nosotros al nacer en este mundo nacemos con una enemistad. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a arreglar en la cruz. Él murió para pagar por nuestros pecados, nuestras enemistades y darnos perdón, salvación y vida eterna. Hay una paz con Dios y una paz de Dios y se describen de diferentes maneras. Me gustaría poder tener un tiempo para hablar solamente de la paz y de estas dos cosas, pero te diré en pocas palabras. La paz de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, que se obtiene así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primero de los dos pasos, de las dos acepciones de paz en este caso, y trata con nuestra salvación de la condenación eterna. Si tú aún no tienes a Cristo como Salvador personal, aún no te has apropiado del sacrificio de Cristo en la cruz, si tú no puedes decir en este momento yo nací de nuevo, tú no tienes paz con Dios, estás enemistado o enemistada con Dios. En el verano de 1960, en una culto de escuela dominical como esta, yo tenía 9 años, el pastor Rito Morales Cerda estaba predicando la palabra de Dios y hablando acerca de que Cristo murió en la cruz por nosotros para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados. Él los llevó todos en la cruz y que si le recibía como Salvador personal, ese perdón se me daría a mí. Solo tenía 9 años, pero ese día abrí mi corazón y acepté a Cristo como Salvador personal. Y encontré paz con Dios. Luego aprendí acerca de la paz de Dios, la paz que Dios da en el corazón. La paz de Dios, Juan 14, 27 dice, el Señor Jesucristo hablando especialmente a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay muchos momentos de incertidumbre, preocupación y problemas a lo largo de la vida. Los hay, los hubo, los habrá. ¿Cómo encontramos nosotros la paz? Pues recurrimos a Cristo y recurrimos nosotros al Espíritu Santo. Él es el que produce, es el fruto del Espíritu. ¿Notaron bien Gálatas 5, 22 y 23? Más el fruto del Espíritu. No dice el fruto de Tomás. Dice el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu, el Espíritu lo produce en mí cuando yo le permito que lo haga. Una actitud permanente del corazón en oración y confianza en Dios es lo que produce la paz en nuestra vida. Que pase lo que pase, aún la misma muerte, estamos seguros en la mano del Señor. Alguien me dijo, hermano, usted ya tiene cierta edad, ¿verdad? Digo, sí. ¿Usted espera la venida de Cristo o la muerte? Yo digo, pues cualquiera de las dos cosas que suceda, pero básicamente la muerte no. A lo mejor viene la muerte antes que venga Cristo, pero en realidad yo espero al Señor Jesucristo, porque si estoy muerto voy a ser resucitado, si estoy vivo voy a ser transformado. ¿Y sabes qué? Eso me da paz y me da tranquilidad al corazón. La palabra griega para paz aparece prácticamente en todos los libros del Nuevo Testamento
excepto en la primera de Juan. Qué curioso. Y se usa como un término muy fuerte, muy intenso. ¿Hay alguien aquí que se llame Irene? ¿No? ¿Irene? Porque Irene significa paz. Y paz o Irene realmente tiene la idea de enlazar, ¿sí? Es la tranquilidad de mente que se basa en el conocimiento de una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en tu vida que tú experimentas cada día. Tiene que ver mucho con la comunión, con el compañerismo, y no solamente con Dios, sino con los unos con los otros, porque a veces no tenemos paz porque tenemos pleito con los que están en derredor. Pero tú no tienes pleito con nadie, ¿verdad? No, no hay problema. No te preocupes, María. Cuando esto se da correctamente, uno tiene paz. Significa enlazar. Si quieres poner un buen nombre a una hija, ponle Irene. Paz. ¿Te gusta la guerra? ¿Tienes pleito con alguien? Sería buen tiempo hoy solucionar esto y tener paz. Paciencia. ¿Nos vamos antes de las 12 o después de las 12? De las 2, dice. Paciencia. Oh, y qué bien viene en este momento, ¿verdad? Porque todavía nos queda, vamos en el 4, son 9, 4, nos faltan 5. Paciencia. No, vamos a ir corto. La palabra en griego para paciencia es macrosumía. La ira, una vez prediqué acerca de la ira en otra iglesia allí en Móstoles y les dije, eso nomás se los voy a dejar aquí como algo para pensar. Les dije a los hermanos, empecé diciéndoles, quiero hacerles una pregunta. ¿La ira es pecado? No me respondan, no piensen, no den respuestas. ¿La ira es pecado? Porque si la ira es pecado, entonces Dios es pecador. En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla mucho de la ira. ¡La ira de Dios! ¡Wow! Cuidado con la ira de Dios. Ahí, la ira de Dios y la ira de nosotros. Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Eres de los que se airan? La palabra es tumoi o tumus. Es cuando alguien explota. Es como un volcán. ¿Verdad? En Gálatas 5:20 está esta palabra allí, bueno, 5:22, hablando de la paciencia. Esta palabra nos habla de que uno tarda mucho en airarse. Aquí en España he aprendido muchas cosas de la cultura. Una de las cosas interesantes que me llamó siempre mucho la atención es, dice, cuidado, dice, porque ese tiene la mecha muy corta. Me recordó de una cosa que yo sufrí. Tengo que ya casi se borró una lesión en esta mano, porque en los tiempos de final del año en mi patria muchos fuegos artificiales y muchos petardos y muchas cosas se tiran. Y entonces nosotros de niños andábamos prendiendo cosas y había un petardo así que le decíamos palomas, eran algo gordo así, le poníamos un bote, le poníamos el alumbre, ¡pum!, lo tiraba para arriba. En una de esas, mi amigo y yo estábamos en la calle y le había puesto él el cerillo, la lumbre, se encendió un poquito, pero no hizo nada. Le dije, espérame, porque el bote se dobló un poco por un lado y queríamos que saliera lo más para arriba. Cuando yo estaba acomodando el bote, él acercó el fuego otra vez. ¿Saben qué pasó? Este dedo se partió en 2. Y la pólvora brincó y me picó la cara. Entonces yo sentía picor en la cara. Esto no lo sentía de momento. Entonces me hice yo así, y claro, aquí estaba como un chorro, así como si alguien hubiera abierto un grifo,
la sangre saliendo así. Mi madre, mi hermana y otros vinieron corriendo, pensaban que tenía algo en la cara. Pero cuando miran la mano, que yo la tenía ya hacia abajo, estaba el chorro de sangre hacia abajo. La mecha se había quedado tan corta que cuando él le derribó el fuego, automáticamente ¡boom! ¿Eres de los que explotan muy rápidamente? Hay personas que apenas le tocas un poquito, les dices algo. A lo mejor algunos ahorita están un poco molestos por lo que estoy diciendo. Tienen la mecha muy cortilla, están a punto de... ¿Quién invitó a este predicador? Hay gente que se molesta enseguidita. Déjenme decirles un secreto. De los temperamentos que hay en el mundo, 5 especialmente, el colérico sanguíneo tiene la mecha muy cortita. Si le dices algo que en el día, si se levantó con el pie izquierdo, ¿y ya qué te importa? Pues ahora buenas me avisas. O enseguidita. Y también trata con las cosas espirituales. Es por eso que no leemos mucho las escrituras a veces. Porque cuando la leemos, vamos a cambiar de página, ¿verdad? ¿Saben qué nos falta? Paciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 4:26. Airaos, o sea, tumus, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. Eso quiere decir que si pecaste, pide disculpas. Pero a veces pasa tiempo y tiempo y tiempo y nosotros no tenemos paciencia con nadie. Me gusta una cosa a veces en algunas de esas iglesias. Hay niños pequeños y muchos de ustedes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama tu niño? ¿Cómo se llama? Eiden. Y que uno lo subía aquí, otro lo agarraba. La hermana que viene de allá de Cuenca lo cargó un par de veces y todas esas cosas. Eso se llama paciencia. Otro día, niño, siéntate. Pero es pequeño, no entiende. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? ¿Sí me entiendes? Pero esa clase de paciencia solo la produce el Espíritu Santo. Ni tú ni yo podemos producirla. Y lo peor es que a veces no es con los niños, sino con los adultos y nuestros hermanos en la fe. Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ah, no, es yo, hermano pecador, tenemos que llamarlo a juicio y tenemos que sentarlo aquí y vamos a hacerle un... Pero espera. Ya te sentaste con él, ya le escuchaste, ya dialogaste. No se trata de condenar y destruir a nadie. Dios no nos mandó a nosotros juzgar para condenar a nadie. Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? Amad a vuestros enemigos, bendid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, vosotros también teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué algunos no llegan a la meta y se quedan en el camino? La paciencia. Benignidad y bondad. Vamos a ir más rápido. ¿Por qué las dos juntas? Cuando se habla de salud, y espero que ninguno de los que están aquí
A lo mejor conoces a alguien, pero yo ahorita estoy orando por una persona, un español, un hombre que está en el hospital, encontraron cáncer en la garganta, ahora se le hizo metástasis en otras partes del cuerpo. Él es un guardia civil le hemos hablado, yo personalmente 2 veces le he testificado de Cristo. En un principio, la primera vez él ni siquiera creía en Dios, ni iba a Dios. Después, que le había testificado y le apareció el cáncer, entonces dijo, oye, sí, yo pienso que sí hay un Dios al que podemos recurrir, ¿verdad? Y les pido que me ayuden a orar por esta persona. Espero en estos días que vienen a ver si puedo visitarle en el hospital y hablarle de Cristo, porque no sé si va a salir de allí con vida. En cuestiones de salud y de enfermedad, cuando el doctor nos dice la noticia de que tenemos un tumor en tal parte del cuerpo, estos tumores se catalogan en 2 clases, benignos y malignos. Y cuando el doctor nos dice que el tumor que tenemos es benigno, aunque es un mal, siempre la operación y eso y ya no pasa nada, ¿verdad? Se saca y se acabó. Un tratamiento, alguna medicina más y ya. Pero cuando nos dice que es maligno, no solo necesita la operación si es posible, porque hay lugares como aquí en la cabeza donde no es posible, y va a perjudicar todo el cuerpo. Benignidad en estos temas de salud es una buena noticia. Un tumor benigno es una mala noticia, pero con buena noticia. Pero un tumor maligno es una mala noticia con pésima noticia. Te pregunto, ¿tú como persona eres benigno? ¿Sabe que hay nombre benigno en castellano? Benigno es un nombre de algunos varones, hombres. Benigno. Yo tuve algunos amigos con ese nombre. Benigno. Nunca encontré uno con nombre maligno, qué bueno. Pero muchos malignos sí, aunque no tenían el nombre, lo eran. Benigno, benigno. Es una buena noticia. La benignidad en realidad es una actitud del corazón, pero se manifiesta, y por eso va junto con bondad, en actos de bondad. Tú no puedes manifestar tu benignidad sin actos de bondad. Una persona bondadosa es una persona que todo mundo quiere y se distingue por todos lados. La bondad nunca hace mal a nadie. Benignidad, actitud del corazón que se manifiesta en actos de bondad continuamente, y estos nunca perjudican a ninguna persona. Por eso la benignidad y la bondad van juntas. La bondad es el resultado de la benignidad como actitud del corazón y se manifiestan siempre en acciones. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo bondadoso para los que están en tu alrededor? Mira, una cosa que a mí me ha abierto las puertas, y puede parecer una tontería, pero a veces salgo a barrer allí la acera y barro un poco la de mis vecinos. ¿Y sabe qué nos gana eso? A veces han salido ellos y me ven barrer y dicen, vecino, ¿está barriendo la acera? Oiga, muchas gracias, oiga, qué bien. Y le digo, ojalá que todos fuéramos así, ¿verdad? Y te abre puertas. Benignidad, una actitud del corazón que se le manifiesta en actos de bondad. Primero la benignidad en el corazón, esto es una actitud, y luego las acciones, la bondad, van juntas. Benignidad es la virtud que nos hace hacer bien siempre a los que están en nuestro alrededor. ¿Cómo sabemos que alguien es benigno? Por sus actos de bondad. ¿Eres de estos? Fe. La fe es difícil de definir y voy a tratar de ser rápido porque aquí hay 2 cosas que quiero decirte. Primero es el asunto de creer a Dios. La fe es salvadora.
creerle a Dios. Allí en Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 39, se describe muchos personajes, nos describen lo que es la fe. En Mateo 6:30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Sabes que la fe que depositamos en el Señor Jesucristo es algo que también Dios nos da? Cuando creemos su palabra, cuando oímos su palabra y la creemos, esa fe viene de Dios. Y nosotros cuando creemos en principio en Dios, creemos para salvación, pero luego creemos también para crecimiento y santificación. Muchas veces en la vida cristiana los creyentes no avanzan porque no creen la palabra de Dios. Oh, sí, somos religiosos, pueden venir al culto, pueden cantar, pueden hacer muchas cosas, pero cuando se trata de mirar paso a paso lo que la Escritura dice y vivirla, ya es otra cosa. Aunque también la fe aquí nos habla a nosotros de fidelidad. Creo que en este pasaje también tiene ese significado y va del crecimiento. Se trata de no cambiar la Biblia, sino de decir que la fe salvadora no se queda estática. ¿Sabes que en un momento los discípulos dijeron al Señor Jesucristo, aumentanos la fe? Ahora te voy a decir una cosa. No hagas esa oración. De verdad, te lo recomiendo. No hagas esa oración. La oración de los discípulos no la hagas. Auméntame la fe, no la hagas. Pero si la haces, toma en cuenta una cosa. La fe en Dios solo crece en medio de las dificultades. Así que lo que está diciendo, Señor, dame dificultades para seguir confiando en ti, creyendo que tú vas a hacer lo que tienes que hacer en mi favor o para salir adelante o lo que sea. Lo que más alabó el Señor Jesucristo de sus discípulos y sus seguidores fue la fe. Y podemos hacer una lista larga de fe. A mí me gusta que uno que está ya en el Evangelio de Lucas, me parece que es el capítulo 8, un centurión que vino y le pidió que sanara a su siervo. Y cuando él iba a descender a casa, dijo, no es necesario, solamente di la palabra y será hecho. Los enviados, que eran judíos, él era un gentil. El judío dice, es digno de que le concedas esto, porque nos edificó una sinagoga. Este hombre tenía muchas virtudes. Es del único personaje en la Biblia. Otro día, si me invitan, no sé si me van a invitar después de esto, pero otro día si me invitan, les predico acerca de este personaje. Y el tema sería la fe que maravilla al autor de la fe. Porque el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Cuando Él pronunció, no vayas a... Tú simplemente di la palabra. El Señor Jesucristo dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y se maravilló. Fe, fidelidad. Aunque deberíamos de recordar una cosa aquí. Así que una vida infiel a Dios y una vida falta de fe es algo desdeñable, condenable. El Señor la condena. Nosotros se fijan que a veces damos mucho énfasis a los talentos de la gente. Estamos aprendiendo a conocer un poquito más a ustedes. Y perdón que mencione aquí mucho a Samuel, pero es que lo tengo más cerquita. Lo vi hace un rato tocando y al tocar la canción que cantamos, vamos a ver si la podemos cantar también, de introducción, y le mete allí la música y las teclas y con los dioses, y uno de los cantos que estaba muy alegres y creo que tocó todas las teclas, ¿verdad? Talento. Y algunos de ustedes tienen mucho talento. Cantaron precioso. ¿Saben? Dios no premia tanto los talentos ni los alaba. ¿Saben qué premia más? La fidelidad con que hacemos las cosas, con las que vivimos. No los talentos, no los dones. Y es muy importante saberlo. La cosa más importante en el servicio a Dios no es la demostración de tus dones
y talentos, capacidades, sino la constancia. Es más alabado por Dios el que es constante, por ejemplo, y llegar a tiempo a una reunión, que el que se sienta allí y toca con toda la virtuosidad que toque. Así que ya lo sabes, ¿eh? Fidelidad. Fidelidad. Hay mucho que decir acerca de la fidelidad. La cosa más importante en el servicio no es la manifestación de los dones, sino la constancia. Algunas áreas donde es muy necesaria. Hay muchas cosas en las que debemos ser fieles, muchas cosas en nuestra oración, en la lectura de la palabra de Dios, en la asistencia, ¿le sigo? Tiempo falta para hacerlo. Pregunto. ¿Eres tú de los fieles o de los infieles? Él es de los que sigue creyendo y cada vez que encuentras algo en la palabra de Dios dicen, esto es seguro, voy a practicarlo, voy a ponerlo en mi vida, voy a ponerlo como prioridad. Los países latinos, incluyendo España, son países, no sé cómo es en Rumanía, no he investigado acerca de eso, pero por ejemplo eso de la puntualidad en las reuniones, en las cosas, ¿cómo es allá en Rumanía? Es como aquí en España, 10, 15, 20 minutos después, y, disculpa, es que había mucho tráfico. No somos fieles. Dos cosas más y terminamos. Mansedumbre. La falta de esta virtud, de este fruto del Espíritu Santo, nos causa muchos problemas. Los otros también, pero este es uno de los que nos causa mucho más. Muchos conflictos, especialmente en nuestra relación con Dios y las personas. Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero, este hombre manso, un día le vinieron los que le atosigaban todos los días. Moisés, no tenemos pan. Moisés, no tenemos agua. Moisés, tenemos calor. Moisés, Moisés ya estaba acá. Y ese día vinieron y le dijeron, Moisés, danos agua que nos morimos de sed. Dios le había dicho en una oportunidad antes que llevara una vara y golpeara una peña y de allí brotarían aguas. Y ahora le dice, toma tu vara y háblale a la peña. Pero él se olvidó de su mansedumbre y enfadado con sus hermanos, fue y golpeó la peña la segunda vez. Recuerden que esa peña que lo seguía era Cristo, dice la Escritura. Y el Señor le dijo, ahora no entrarás en la tierra. ¡Wow! Por no ejercer mansedumbre. ¿Ves que causa muchos problemas? Muchos problemas. Muchos problemas. ¿Saben? Yo también he intentado investigar, pero no se ha podido encontrar una palabra en español que a lo menos en español, no sé si en inglés hay alguna, pero o en otro idioma hay alguna, pero no hay una palabra en español para traducir propiamente mansedumbre. La que tenemos es esa, mansedumbre. Pero mansedumbre no explica, no deja entrever realmente lo que esto significa. Mansedumbre, por ejemplo, no es no tener fuerza. Algunos pensamos, es que es muy manso. Y a veces pensamos que manso, decimos en mi tierra, a ver si sale la expresión, decimos en tierra, algunos tienen la idea de que manso es sinónimo de menso, o menso, tonto. Algunos tienen la idea de que alguien que es muy manso es sinónimo de que, bueno, pues no sabe qué hacer. No. Por eso digo que manso no tiene una buena traducción en el castellano, pero tenemos esta que es la única que tenemos. Mansedumbre
no es no tener fuerza, sino es saber controlar la fuerza. Ahora, eso viene del Espíritu Santo. Recuérdense, todos estos dones son algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. Ya oímos de Moisés, el hombre, dice la Escritura, dice Dios, el hombre más manso de toda la tierra. Sin embargo, tuvo muchos problemas. ¿Qué será con nosotros que tenemos poquitita o casi nada de mansedumbre? ¿Qué será de nosotros? ¿Saben? Moisés no solamente hizo eso, bajó del monte y cuando vio allí la nación de Israel que estaban en fiesta y no sé qué cosa, le agarró las tablas de la ley y las hizo pedazos. El Señor Jesucristo era manso, ¿cierto o no? Pero entró en el templo 2 veces y volcó las mesas de los cambistas y tiró abrió ¿cómo se llama esta? Jaulas de las palomas y donde estaban los animales y los echó fuera. Hizo un azote de cuerdas, pero era el más manso de toda la tierra y el manso del universo. Así que mansedumbre no es ser tonto, no tener fuerza, es control de la fuerza. Paciencia es control de las habilidades. En realidad, la mansedumbre es control de las acciones, es poder controlar nuestras acciones y hacer las cosas de forma siempre correcta, en el momento correcto. ¿Eres una persona arrebatada? ¿Eres alguien irascible? ¿Te conocen por enojón? Bienaventurados los mansos, dice Mateo 5:5, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y finalmente, templanza. Templanza. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de templanza. Es el mismo sustantivo griego y se usa en una forma verbal en 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. De todo se abstiene o templanza, dominio propio. Algunos se han confundido y piensan que es demonio propio. No, dominio propio. Esto es posiblemente otro de los problemas tan agudos y tan grandes. Poder controlar nuestros apetitos y deseos. Poder controlarlos a nosotros en cualquier cosa. Puede ser el comer, lo sexual, lo racional, lo social. Hay algunas personas que no saben parar, no saben tomar las cosas en su debida manera y cantidad. Tenemos una gran necesidad de vivir con disciplina, practicar el dominio propio. Tú sabes en qué cosas no tienes dominio propio, ¿cierto? Lo sabes. Lo sabes. Y concluimos. Aquí tenemos una descripción del Señor Jesucristo. 9 elementos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Termino. Esto que voy a decir es conclusión y de mucha importancia. Si no te quedó mucho de lo anterior, ojalá esto sí. Este fruto, estos 9 elementos del fruto del Espíritu Santo, esta descripción de la vida de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, debería estar contenida en estas palabras que a veces acostumbramos a decir. No busques tu Biblia, escúchalo solamente. Gálatas 2:20. Son palabras que Pablo escribió y dicen: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Te lo digo otra vez, porque este es el meollo del asunto. Tomás no puede producir los frutos del Espíritu Santo. Por mucho que se esfuerce, no puede hacerlo. El único que los produce es el Espíritu Santo. Y yo tengo que dejar al Espíritu Santo
que los produzca. A veces cuando hablamos de que alguien está lleno del Espíritu Santo, pensamos nosotros que tiene muchos talentos y conocimiento y cosas. No, 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 no. Estar lleno del Espíritu Santo es entregar nuestra vida al Señor. Algunos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es que hace muchas cosas y dice muchas tonterías. No. Ser lleno del Espíritu Santo no es cuánto controlo yo al Espíritu, sino cuánto controla el Espíritu a mí. Y si no pusiste atención a las demás cosas, antes de que te vayas, antes de que pongas un pie ahí afuera, y yo te pregunto, ¿cuánto de ti controla el Espíritu Santo? ¿Tu mente? ¿Tu corazón? ¿Tus pies? ¿Lo que hablas? ¿Lo que oyes? Estas 9 características deberían estar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras acciones, y deberíamos de vivirlas cada día. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que deberíamos de formar un carácter, más bien deberíamos dejar al Espíritu Santo formar ese carácter. 2 pensamientos. ¿Criticaban al Señor Jesucristo? Sí. ¿Hablaban mal de Él? Sí. ¿Pecó? No. El carácter nuestro es como un árbol. Cuando a ese árbol le da el sol, produce una sombra. La reputación es como la sombra. Nosotros también, a semejanza, cuando nos da el sol, producimos una sombra. La sombra es como nuestro carácter. La gente puede destruir tu carácter. Digo, tu reputación, perdón. Solo tú puedes destruir tu carácter. ¿Sabes cómo? No dejando al Espíritu Santo controlar tu vida. Muchos cristianos arruinan sus vidas después del paso de la salvación y le impiden a Dios seguir obrando en sus vidas. Mira, ¿sabes que cuando el Señor nos salva, eso es lo que Él hace por nosotros? Pero cuando nos santifica y forma nuestro carácter, ese es lo que hace en nosotros. ¿Te pareces a Cristo? ¿Qué dice el canto? No sé cómo estamos en el tiempo, ya nos tenemos que ir, ¿no? Sí, dicen algunos, termine ya, ya va. Solo se los leo. Más semejante a Cristo quiero ser, escribió el himnólogo. Manso y humilde como él siempre fue. Celoso, activo, valeroso, fiel, más consagrado al servicio de él. Toma mi vida, quiero tuyo ser, mi corazón que te ame solo a ti. De mi pecado, líbrame, Señor. Cualquiera de estos 9 elementos donde estoy fallando. Y sé de mi alma, dueño y guardador. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios. Gracias te damos, Señor, en este momento. Y te pedimos que seas con nosotros. Ayúdenos, Padre Santo, para vivir, para que ser semejantes a Cristo, de verdad. Señor, que al primer paso fuera de este recinto, cada uno de tus hijos aquí vaya con ese pensamiento. Ser como Cristo. Ayúdanos, Señor. Queremos entregar nuestra vida a la dirección, a la acción del Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, si hay entre nosotros alguna persona que aún no conoce a Cristo, para que pueda dar ese paso de fe y tener paz contigo, paz con Dios, por medio de la justificación y la reconciliación que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.